Hechos capítulo 8. En este capítulo vemos varios sucesos que se dan. Vamos a empezar el resumen con la primera parte de los versos 1 al 4. De los versos 1 al 4, el hecho que se da, el suceso que se da, es la primera persecución a la iglesia. Los apóstoles habían sido perseguidos, humillados, golpeados, encarcelados, pero ahora esta persecución va contra toda la iglesia. Dice el verso 1, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Am, la muerte de Esteban que se narra en el capítulo 7 fue solo el comienzo. Después vino toda una persecución contra cada cristiano. Dice el verso 3, vaya al verso 3, y Saulo, acuérdense que Saulo es Pablo, el apóstol Pablo, antes de su conversión, él se llama Saulo, y antes de su conversión, dice el verso 3, entrando casa por casa, él lo hacía, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este Saulo, Pablo, antes de su conversión, atacó cruelmente a cristianos, incluyendo a mujeres. Pero dentro de todo lo malo, esto fue lo bueno, que esta persecución hizo que los cristianos de Jerusalén salieran y que fueran esparcidos y por todas partes donde iban, ahí dice los versos siguientes, anunciaban el evangelio. Lamentablemente hay veces que Dios permite que vengan las persecuciones porque la iglesia se vuelve muy cómoda. Nos volvemos muy cómodos en nuestras sillas, en nuestras bancas, en la iglesia. Queremos estar siempre adentro, adentro, adentro y no queremos evangelizar, no queremos salir a predicar. Y no digo a las calles, yo digo a nuestras mismas casas o hacer alguna reunión, invitar a algún amigo y predicarle el evangelio. No, no queremos, eso es incómodo, ¿verdad? Eso nos mueve, nos saca de nuestro confort. Así que así estaba la iglesia en Jerusalén, se estaban acomodando y Dios permite esta persecución y a través de esta persecución la iglesia sale y empieza a predicar el evangelio. Ejemplo de esto es lo que sigue. De los versos 5 al 13 hay un ejemplo de Felipe. Felipe aparece en Hechos 6, cuando se eligen a los diáconos. Él y Esteban fueron elegidos. Era un hombre temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y Felipe es uno de los que fue obligado a salir de Jerusalén por la persecución. Y dice aquí que llegó con los samaritanos, llegó a Samaria. Recordemos que Samaria o los samaritanos eran odiados por los judíos. Jesús le predicó a los samaritanos, acuérdese de la mujer samaritana. Bueno, Felipe llega a Samaria y les empieza a predicar, dice el verso 5, les predicaba a Cristo. Y lo hizo de tal manera, con señales, prodigios, tanto que el verso 6 dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces la gente empezó a convertirse a Cristo, los samaritanos. ¿Sí lo ve? Dentro de lo malo. Esto fue lo bueno, que si no hubiese persecución, Felipe no hubiera salido, no se le hubiera predicado a los samaritanos y no se hubieran convertido. Ahora, un detalle. En el verso 9, vaya al verso 9, se nos habla de un hombre llamado Simón. No lo pierda de vista, porque este Simón era famoso ahí localmente entre los samaritanos. Este fue honrado porque se decía de él, este es el gran poder de Dios. Este era un mago practicaba la magia y con sus artes mágicas engañaba a los samaritanos. Ahora, Simón se convierte al evangelio. Ahí dice que se convierte y se bautiza y estaba siempre con Felipe. Vamos a ver si su conversión fue real o fue falsa. Vamos a ver, hasta aquí parece que este Simón, el mago, parece que pues, está convertido, arrepentido, entregado a Cristo, ¿no? Pero a veces no es lo que parece. Vamos a ver de los versos 14 al 17. Ahí se nos menciona también algo interesante. Pedro y Juan vienen a Samaria a evaluar lo que está pasando. Acuérdense que ellos estaban en ese conflicto de que cristianos pues eran solo judíos. Y si eran judíos, algunos pensaban pues que tenían que seguir los ritos ceremoniales de un judío. Pero estaban
en esa disyuntiva, aprendiendo, sabiendo qué va a pasar, y van a Samaria y ven que muchos samaritanos se convierten y dicen, wow, esto entonces es también para los samaritanos, ¿no? El verso 17 dice algo interesante, quiero que lo toquemos. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo a los samaritanos. Pedro y Juan imponen manos a los samaritanos, oran por ellos y reciben el Espíritu Santo. No sabemos con exactitud cómo se evidenciaba esto, ¿no? No sabemos cuál era la prueba para decir, ya lo recibió. Quizás lo más seguro es que era la manifestación de ciertos dones, quizás el hablar en lenguas, quizás el profetizar. Algo veían en ellos para decir, ya están llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, recordemos que Dios usa la imposición de manos para muchas cosas, para sanidad, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y también muchas veces el Espíritu Santo, la llenura, el poder del Espíritu Santo viene a través de la imposición de manos. No siempre, pero Dios usa también eso, así que siempre estemos listos para recibir de parte de Dios un don, la llenura del Espíritu Santo por la imposición de hombres de Dios, la imposición de sus manos de estos hombres de Dios. De los versos 18 al 25 vuelve a salir Simón el mago. Vuelve a salir Simón el mago. Ahora resulta que les ofrece dinero. Dice el verso 18, les ofreció dinero. Ahora verso 19, léalo. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón el mago trató de comprar el poder de Dios, trató de comprar un don, trató de comprar una bendición, un privilegio. A este pecado se le llama simonía, en honor a este Simón el mago. ¿Qué es la simonía? Es un pecado que a través de pagar dinero, de dar dinero, se trata de comprar un don, una bendición, una prosperidad, una sanidad con el dinero. Este pecado es practicado mucho hoy en día, con el diezmo, con la ofrenda, con la siembra, así le llaman, ¿no? Siembra para que Dios te dé. Es como comprar algo para que Dios me dé. Eso es simonía, es ofrecer dinero para recibir el poder de Dios. No está mal diezmar, hay que hacerlo. No está mal ofrendar, hay que hacerlo. No está mal sembrar, hay que hacerlo. Pero nunca, nunca como Simón, de que yo te doy dinero, Dios, para que me des el Espíritu Santo y yo también puedo hacer esto. No te doy dinero, Dios, para que me dé la sanidad. No, eso es un pecado. Pedro lo reprende. Verso 20, tu dinero perezca contigo. Verso 22, arrepiéntete de tu maldad. Verso 23, en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. O sea, lo tupió duro, ¿verdad? Aquí podemos ver que Simón el mago pues no fue sincero en su conversión. Era una persona orgullosa que antes era admirada y pues él no se quiso quedar atrás, ¿no? Dijo, a ver cómo le hago para volver a recuperar esa admiración, y vio en el camino del evangelio poder volver a ser famoso, tener poder y tener la admiración de la gente. Muchas personas que se convierten en el cristianismo es por eso, para que los demás lo respeten, para demostrar, para que los vean. Ese es Simón el mago. Finalmente, de los versos 26 al 40 nos cuentan la historia de Felipe otra vez. Ahora Felipe se mueve, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y se topa con un etíope, un originario de Etiopía. Este hombre, hermanos, ponga atención, era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un hombre que no es judío, es etíope, ¿verdad? Pero se convirtió al judaísmo, a la doctrina judaica. Él conocía las escrituras, él conocía los 10 mandamientos, conocía las fiestas, fue a Jerusalén a adorar. O sea, él era un prosélito, un hombre no judío que practicaba la religión judaica, el judaísmo. Creía en Moisés, creía en los profetas, creía que venía un Mesías, etcétera, etcétera. Felipe lo bautiza porque él venía leyendo Isaías 53. Si usted lee los versos 32 y 33, compárelo con Isaías 53 y va a ver que este etíope prosélito venía leyendo la Biblia, venía leyendo las Escrituras, el capítulo 53 de Isaías. Así que no era un hombre como que no conocía nada de la Biblia, como que él nada más escuchó de Jesús y quiero bautizarme y se bautizó. No,
Mucha gente toma esta parte de la Biblia, ponga atención, para decir que cualquiera que crea ya se puede bautizar inmediatamente. No es así, hermano. Este hombre conocía la escritura, conocía la Biblia, pero no conocía a Cristo. Así que Felipe, dice el verso 35, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Lo que necesitaba era conocer el Evangelio de Jesús. Él ya conocía la historia de Israel, él ya conocía la revelación de Dios en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Solo necesitaba conocer a Cristo. Así que el etíope creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo él. Y en el verso 38 dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es necesario conocer al Señor, la doctrina, estar firmes y saber para qué me bautizo. No está bien esos bautizos emocionales que en un servicio dicen yo y ay, me bautizo. Después vienen las consecuencias. Después esos hermanos no sienten que tomaron la decisión correcta, se apartan del evangelio, o luego años después quieren bautizarse otra vez porque es que la otra vez no entendí bien. Y entonces, no, hermanos, este caso del etíope era porque él ya conocía las escrituras y por eso Felipe le bautizó. Si no te has bautizado, bautízate pronto, porque ese es el mandamiento del Señor, el que creyere y fuere bautizado. No separe el sacramento. El sacramento es importante, el sacramento del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios les bendiga.